En noviembre de 2023, la empresa OpenAI lanzó la API de asistentes, un producto al que le he dedicado bastantes vídeos en este canal, ya que se trata de un producto muy interesante para todos los que queremos construir asistentes de inteligencia artificial. Pues bien, ahora, 5 meses después de aquel lanzamiento, OpenAI acaba de lanzar la segunda versión de la API de asistentes, una nueva versión con nuevas funcionalidades que nos van a permitir construir mejores asistentes y asistentes más económicos. En este vídeo quiero contarte en qué consisten estas nuevas funcionalidades. Veámoslas. Antes de entrar a explicar en detalle cuáles son las novedades de esta segunda versión de la API de asistentes, voy a explicar brevemente qué es la API de asistentes, porque quizás haya algún despistado por aquí. La API de asistentes es un producto que creó OpenAI, que lo lanzó el 6 de noviembre del año 2023 y que nos permite crear asistentes de forma muy sencilla. Simplemente vas a platform.openai.com, vamos aquí a la sección de asistentes, voy a darle a crear aquí un nuevo asistente, le ponemos un nombre, por ejemplo, pues experto en marketing, le ponemos una serie de instrucciones, por ejemplo, eres un experto en marketing digital que trabaja para una agencia de marketing y publicidad, tu objetivo es resolver cualquier duda que el usuario tenga sobre marketing. Elegimos aquí un modelo, por ejemplo, pues el GPT-4 Turbo, activamos esta opción de File Search, le damos aquí a añadir un archivo, clicamos aquí en el botón, subimos un PDF pues con contenido, en este caso es un glosario sobre marketing digital, le damos aquí a adjuntar y ya está, ya tenemos un asistente de inteligencia artificial que es experto en marketing con el que podemos hablar. Simplemente voy a darle aquí al playground y le decimos, hola, ¿qué es el SEO? Vamos a darle aquí al run y nos explica en un mensaje qué es el SEO, ¿vale? Acabamos de construir un asistente de forma muy sencilla. ¿Qué diferencia existe entre este producto y los GPTs? Porque si conoces la funcionalidad de ChatGPT que te permite crear tu propio GPT personalizado, pues puedes hacer más o menos lo mismo que acabamos de hacer aquí. Pues la gracia de esta API de asistentes es que una vez que has creado el asistente lo puedes integrar en cualquier sitio. En una página web, puedes integrarlo con WhatsApp para construir un chatbot de WhatsApp, en Instagram, en Microsoft Teams, donde tú quieras. En cambio, si creas un GPT desde la interfaz de ChatGPT, siempre que seas usuario de ChatGPT Plus, pues el GPT que creas no puedes integrarlo en ningún otro sitio. Es decir, este producto, la API de asistentes, está más enfocado a desarrolladores. No es necesario ser un desarrollador para poder crear un asistente, pero sí que está enfocado a gente que quiere construir asistentes para luego integrarlo en algún otro producto. Bien, explicado esto, ahora ya puedo explicar en qué consisten estas nuevas novedades de la segunda versión de la API de asistentes. Las he dividido principalmente en 3 grupos importantes, ¿vale? Primero, tenemos una nueva herramienta de retrieval mejorada. Ahora vamos a ver en qué consiste, pero básicamente esta nueva herramienta de retrieval, que ya no se llama retrieval, se llama File Search, tiene 2 novedades importantes. La primera es que si activamos esta herramienta de retrieval nueva, que se llama File Search, ya no podemos subir únicamente 20 archivos, que era el número de archivos máximo que podíamos subir en la versión 1. Ahora podemos subir hasta 10.000 archivos, es decir, podemos compartir 10.000 archivos de diferentes formatos con un único asistente. Y no solo eso, sino porque esta nueva herramienta de File Search es además más transparente, es decir, OpenAI todavía no nos deja configurar todo lo que nos gustaría configurar de esta herramienta, pero sí que son más transparentes porque ahora sí que nos explican con más detalle cómo funciona por debajo. Todas las novedades que tiene esta segunda versión nos las explica la gente de OpenAI en esta página de la documentación, ¿vale? Pondré la URL en la descripción para que podáis encontrar la página fácilmente. Entonces, aquí nos explican punto por punto todas las novedades y relacionado con lo que te acabo de comentar, con la mejora en la herramienta de retrieval, pues son los primeros puntos los que hablan sobre esto, ¿no? Entonces, aquí nos lo explican, que han lanzado una herramienta de retrieval mejorada llamada File Search, que puedes ingestarla hasta 10.000 archivos, que es 500 veces más que en la versión anterior, porque como te acabo de comentar, pues antes solo podíamos subir 20. Y nos dicen, además, que en esta nueva herramienta de File Search introducen un nuevo concepto, que es el concepto de Vector Store, es decir, es el concepto de base de datos de vectores. Entonces, justamente subí a este canal como hace 3-4 semanas un par de vídeos explicando cómo funcionaba por debajo la herramienta de retrieval pues, de esta API de asistentes. ¿Y cómo funciona? Pues utiliza una técnica muy conocida, muy habitual en el mundo de la inteligencia artificial generativa, que se le suele conocer con las siglas de RAG, de Retrieval Augmented Generation. Entonces, justo en esos vídeos te explicaba cómo funciona, que básicamente como suele funcionar es que tú tienes un PDF con 30 páginas, entonces lo primero que hay que hacer con ese PDF es partirlo en cachitos pequeñitos para luego cada cachito convertirlo en un vector, es decir, traducir el texto que hay dentro de ese cachito en un vector numérico que represente de forma matemática la semántica, el contenido de ese documento. Para de esa forma, todos los vectores que generas a partir de todos los trozos de texto, poder meterlos en una base de datos de vectores y así ser capaz de hacer búsquedas por similaridad semántica de una forma pues matemática. Entonces, todo este proceso de vectorizar el contenido, antes de que saliera la API de asistentes, la versión 1, todo esto tenías que preocuparte de hacerlo tú. Con la API de asistentes, pues ya nos podemos olvidar de esto porque la API de asistentes lo hace por nosotros.
Lo interesante de esta segunda versión, con esta nueva herramienta de File Search y con este nuevo concepto de Vector Store, es que nos dan más transparencia, nos explican de una forma más detallada todo lo que te expliqué yo en ese vídeo, nos explican de una forma más detallada todo lo que está haciendo la API de asistentes por debajo para vectorizar todo el contenido que nosotros subimos. No vamos a tener que preocuparnos de todo esto tampoco en la segunda versión. Nosotros vamos a seguir subiendo el documento a la API de asistentes, o mejor dicho, a la plataforma de desarrolladores, y la API de asistentes se va a encargar pues de trocearlo y vectorizarlo. Pero al menos vamos a saber de una forma más detallada qué es lo que está ocurriendo por debajo. Entonces, introduce el concepto de Vector Store, y si nos vamos aquí al menú y vamos a Storage, vas a ver que ahora tenemos por una parte los files y por otra parte los Vector Stores. Entonces tú en el apartado de files puedes subir documentos, ¿vale? Le das aquí a subir y sube los documentos que tú quieras. Pero si quieres que alguno de esos documentos sea utilizado por un asistente, entonces tienes que crear una Vector Store. Es decir, para poder subir documentos a un asistente que utilice la versión 2, ¿vale? Estoy hablando siempre de la versión 2. Lo que vamos a tener que hacer es crear una Vector Store para luego poder adjuntar esa Vector Store al asistente, ¿vale? Suena quizás complicado porque son conceptos nuevos, pero es muy fácil. Simplemente le das aquí a crear una Vector Store nueva. Aquí podemos cambiar el título, ponemos, yo que sé, test, y aquí simplemente le damos a añadir archivos, ¿vale? Y aquí podemos subir archivos, hasta 10.000 archivos, para crear esa Vector Store que va a utilizar el asistente para responder a las preguntas. Entonces, volviendo aquí donde estábamos antes, pues una de las novedades más importantes es que ahora podemos subir muchos más archivos. La otra novedad es lo que os comentaba, la transparencia. Si clicamos aquí en Vector Store y vamos un poco hacia abajo hasta esta sección de cómo funciona, pues nos explican, ¿vale?, cómo funciona, que es lo que antes no nos explicaban. Y lo que nos dice es que utilizan estos parámetros para vectorizar el contenido. Es decir, que el tamaño que tiene cada trocito, como te he dicho antes, tú cuando subes un documento, aunque tenga 500 páginas, lo que está haciendo OpenAI por debajo es coger ese documento muy grande y partirlo en trocitos pequeñitos. Entonces, ¿cómo de largo son esos trocitos pequeñitos? Pues son trocitos de 800 tokens. Además, el overlap es de 400 tokens. Si no sabes qué es esto del overlap, te recomiendo que vayas al vídeo donde justamente explico todo esto. Luego nos explican también que el modelo de embeddings, es decir, el modelo de inteligencia artificial que utilizan para convertir el texto en vector, es este modelo de OpenAI, el Embedding 3 Large, que es un modelo bastante reciente. Y nos explican que cuando nosotros hacemos una consulta al asistente, o sea, cuando le preguntamos al asistente una pregunta que requiere de consultar el contenido que hay dentro de esta base de datos, el contenido que hay dentro del documento, lo que nos explican aquí es que como máximo el asistente va a obtener 20 cachitos, es decir, que nunca se va a traer más de 20 cachos para responder a nuestra pregunta. Haciendo un poco de matemáticas, esto significa que por cada pregunta que hagamos, como máximo, esta herramienta de File Search va a introducir dentro del contexto, es decir, va a consumir 16.000 tokens, ¿vale? Porque si recupera 20 trozos a 800 tokens cada uno, pues 800 por 20 son 16.000 tokens. Es decir, que como máximo, cuando hagamos una pregunta al asistente, pues utilizará 16.000 tokens de contexto. Luego es verdad que puede utilizar más tokens de lo que es la conversación en sí del asistente, pero simplemente por tener el File Search activado, pues como mucho por cada pregunta consumirá 16.000 tokens. De momento no nos dejan configurar estos parámetros, ¿vale? Estaría guay que nos dejaran configurarlos porque hay veces que pues no queremos que escoja 20 trozos ni queremos que el tamaño sea 800 tokens, sino que sea más pequeño o más grande. Entonces, no nos dejan configurar esto, pero al menos ya nos explican que esta es la configuración y tiene pinta de que en la próxima versión, en la versión 3 o incluso antes, en algún momento, pues nos dejarán configurar todo esto para que nosotros podamos personalizar cómo se crea esa Vector Store cuando nosotros subimos un documento. Segundo grupo de novedades importantes. En esta segunda versión de la API de asistentes tenemos más capacidad de personalización, es decir, vamos a poder crear asistentes pues más a nuestro gusto. ¿Por qué? Porque por una parte vamos a poder configurar la temperatura, ahora vemos que es esto la temperatura, y por otra parte vamos a poder utilizar modelos fine-tuneados para crear el asistente. Quizás te habías fijado ya antes cuando he creado este asistente del experto en marketing, pero además de las instrucciones, de activar el file search y demás, aquí debajo aparecen unos parámetros que antes no existían. Cuando creábamos un asistente con la versión 1, pues no podíamos configurar estos parámetros de aquí. Entonces, ¿qué es esto de la temperatura? Si ya has utilizado la API del modelo, de cualquier modelo de OpenAI, pues ya lo conocerás. Pero básicamente es un parámetro que oscila entre 0 y 2 que nos permite cambiar un poco el comportamiento del asistente, ¿vale? Por defecto está en 1 y nos dice que si ponemos una temperatura baja, el asistente tenderá a ser más determinístico, más repetitivo, ¿vale? Más ingeniero. Si ponemos una temperatura alta, pues será más creativo y cada respuesta, aunque le estemos todo el rato preguntando lo mismo, pues las respuestas que nos irá dando serán pues diferentes, ¿vale? Porque será pues más creativo y digamos pues como que se inventará un poco más o jugará un poco más con las respuestas.
Esto es un parámetro que es muy importante cuando utilizamos directamente pues, un modelo a través de la API. Normalmente yo siempre recomiendo que pongamos un 0. En el caso del asistente, como al final el asistente pues lo que queremos es que converse con el usuario, quizás no tenga sentido poner siempre un 0, sino que dependiendo pues, del estilo o lo que quieras hacer, pues pueda tener más sentido poner un 1, ¿vale? Lo importante es que ahora podemos jugar con esta variable. Antes no podíamos jugar con esta variable y eso reducía pues, nuestra capacidad de personalización. Y el tema de los modelos fine-tuneados es que aquí, donde podemos seleccionar el modelo, pues tenemos todos los modelos de OpenAI. Básicamente, pues toda la familia de modelos de GPT-4, toda la familia de modelos de GPT-3.5, ¿vale? Al final son los dos modelos principales, pero si bajamos más aquí hacia abajo, pues podemos ver los modelos fine-tuneados. ¿Qué es esto de los modelos fine-tuneados? Pues OpenAI tiene una herramienta aquí de fine-tuning, donde en el canal tengo también un vídeo que hablo sobre esto, ¿vale? Hace un par de meses subí un vídeo al canal donde expliqué cómo crear un modelo fine-tuneado, que en mi caso era un modelo, pues que escribía felicitaciones de cumpleaños con el estilo de una persona famosa. Es una herramienta que lo que te permite es coger un modelo, por ejemplo el modelo GPT-3.5, entrenarlo con datos tuyos para que de esa forma ese nuevo modelo fine-tuneado que estás creando pues tenga una personalidad pues más acorde a la personalidad que quieres que tenga el modelo, o también es una herramienta que sirve para que el modelo sea mejor en una tarea específica, ¿vale? O sea, en resumen, esta herramienta de fine-tuning lo que te permite es entrenar un modelo de OpenAI con tus datos para que este modelo nuevo pues sea mejor en algo específico. Entonces, hasta ahora, cuando creábamos un asistente, no podíamos utilizar como modelo base del asistente un modelo fine-tuneado. Solo podíamos utilizar pues, el modelo GPT-3.5 o el modelo GPT-4. Ahora sí, ya lo habéis visto, si vas a la sección de asistentes, en el selector de modelo, si tienes modelos fine-tuneados, pues te aparecerán tus modelos fine-tuneados. Si no has fine-tuneado ningún modelo, no te aparecerán. Lo que sí que es importante es que solo vas a poder utilizar o solo vas a poder conectar al asistente los modelos fine-tuneados que estén fine-tuneados a partir de la versión GPT-3.5 Turbo 01.25, ¿vale? Es decir, si te fijas, este último modelo que lo he creado hoy, pues es un modelo creado a partir de este modelo, el GPT-3.5 Turbo 01.25, ¿vale? O sea, el modelo base es esta versión del GPT-3.5. En cambio, aquí tengo modelos fine-tuneados cuyo modelo base son versiones anteriores de GPT-3.5. Por ejemplo, aquí la 11.06. Este modelo fine-tuneado no lo puedo conectar con ningún asistente. Es decir, el modelo base del modelo fine-tuneado tiene que ser, por lo menos, el GPT 3.5 Turbo 01.25, ¿vale? Es un poco trabalenguas, pero bueno, espero que me hayas entendido. Y tercero, y no por ello menos importante, con esta nueva versión, con la versión número 2 del API de asistentes, podemos controlar de una mejor forma los costes del asistente, y esto quizás es de lo más relevante. Una de las desventajas que tenía utilizar esta primera versión del API de asistentes es que a veces el consumo de tokens se disparaba, sobre todo cuando activábamos esta herramienta de retrieval, que ahora se llama File Search. Cuando activábamos esta herramienta, lo que ocurría muchas veces es que consumía demasiado contexto, es decir, del documento que habíamos compartido con el asistente, cogía demasiados tokens que los añadía al contexto, y entonces eso hacía que se disparase el consumo de tokens y por tanto se disparase el precio, ¿vale? Porque al final ya sabes que cuando utilizamos un asistente creado con la API de asistentes, pagamos en función de los tokens que consuma el asistente, es decir, no es una tarifa plana como los GPTs, aquí pagamos en función del uso. Entonces, tengo un par de vídeos donde hablaba justamente de este problema, de cómo solucionarlo. Una opción era crear tu propia herramienta de retrieval, donde sí que pudieras configurar bien cómo funcionaba ese retrieval y de esa forma controlar el coste. Pues bien, justamente esta segunda versión han añadido nuevas funcionalidades para que podamos ponerle a esto remedio. Por una parte, podemos fijar el número máximo de tokens, es decir, cuando el asistente va a responder a un usuario, podemos nosotros a través del código, a través de la API, decirle al asistente, oye, como máximo quiero que consumas 10.000 tokens. Y de esa forma el asistente al responder al usuario nunca va a consumir más de esa cantidad de tokens. Si por lo que sea el asistente no es capaz de responder al usuario con ese máximo de tokens, es decir, si el asistente ve que es imposible responder al usuario utilizando solo 10.000 tokens, pues no responderá, pero por lo menos no te va a cobrar, ¿vale? Es decir, puedes capar el coste del asistente de esa manera. Y por otra parte, también puedes limitar el contexto que utiliza el asistente de los mensajes previos. Es decir, te habrás dado cuenta que si empiezas a conversar con un asistente creado con la API de asistentes, pues si el asistente necesita consultar un documento, pues sí, la ventana de contexto va a aumentar mucho y eso va a disparar el consumo. Pero conforme la conversación se va alargando, te habrás dado cuenta que para cada respuesta también consume más tokens. ¿Por qué es eso? Eso es porque para responder a tu pregunta también está utilizando todos los mensajes previos de la conversación, es decir, está utilizando el histórico completo de la conversación para responderte a tu pregunta, por si en el histórico de la conversación hay información pues, que el asistente necesita en ese momento para responderte.
Lo cual es lógico, ¿vale? Que el asistente tenga que utilizar mensajes previos, es decir, el histórico de la conversación, para responder a tus preguntas está guay, porque de esa forma pues tiene memoria, ¿no? Pero con este nuevo parámetro lo que le podemos decirle, vale, ok, está bien que utilices los mensajes anteriores para responder a los siguientes, pero con este parámetro podemos configurar cuántos mensajes previos queremos que utilice, queremos que incluya en el contexto a la hora de respondernos, ¿vale? Es decir, es otra forma de limitar el coste. Podemos decirle, oye, solo quiero que tengas en cuenta los últimos 5 mensajes de la conversación, el resto ignóralos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mira, justo en este punto hablan de cómo establecer ese número máximo de tokens. Aquí nos explican un poco pues cómo funciona, pero si vamos aquí a la documentación de la API, bajamos a la sección de asistentes y vamos aquí a runs, donde pone create run. Aquí podemos ver todos los parámetros que hay que enviarle a la API cuando queremos crear un nuevo run. Pues bueno, hay parámetros nuevos. Tenemos por aquí un parámetro que se llama max prompt tokens. Entonces podemos dejarlo vacío, eso significa pues que el asistente pues consumirá los tokens que vea necesario, o podemos aquí establecer un número, como te decía, pues 10.000, 5.000, 15.000 tokens, los que nosotros consideremos. Y el otro tema, el tema de limitar el número de mensajes previos que está teniendo en cuenta para respondernos, es lo que llama estrategia de truncamiento, ¿vale? Vamos aquí a subproperties. Por defecto está en auto, en automática, pero si en vez de auto ponemos last messages, es decir, últimos mensajes, podemos establecer aquí, en este otro parámetro, pues el número de mensajes que queremos que tenga en cuenta. Como te decía, estos son los 3 grupos principales o más importantes de novedades, ¿vale? Al menos los que yo considero que son las novedades más relevantes para mí y seguramente para ti. Pero hay más novedades, ¿vale? Hay más novedades, como por ejemplo que podemos activar el JSON Mode. Esto es algo muy habitual cuando nos conectamos directamente a un modelo, no a la API de asistente, sino a un modelo concreto, como por ejemplo GPT-4, que muchas veces queremos que ese modelo nos responda no en texto, sino en un formato JSON, porque nosotros esa respuesta que nos va a dar el modelo la necesitamos, digamos, parsear para luego pues llamar a una función o meterlo en base de datos o lo que fuera. Pues bien, esta funcionalidad de decirle al modelo o al asistente que queremos que nos responda en un formato JSON, pues hasta ahora no era posible para la API de asistentes y ahora sí. Si a la hora de crear el asistente donde pone response format clicamos aquí en JSON Object, que ahora no nos va a dejar porque tenemos el file search activado, es decir, realmente este JSON Mode solo lo podemos activar si no tenemos ninguna tool, ninguna herramienta activada. Entonces, si yo ahora que he desactivado el file search activo el JSON Object, pues ya está, lo hemos activado y entonces ahora este asistente, en vez de responderme con texto, me responderá en formato JSON. Si no sabes qué es el formato JSON, no te preocupes. También, si clicamos aquí o nos ponemos aquí encima, nos dirá que no solo basta con activarlo, sino que también tenemos que especificarle a través de las instrucciones pues la estructura del JSON que queremos que nos responda. Otra novedad, pues que podemos forzar el uso de una función. Si has utilizado la versión 1, ya sabrás que aquí en Functions podemos aquí añadir funciones para de alguna manera conseguir que el asistente se pueda conectar con otras aplicaciones. Pues por ejemplo con nuestro correo, con nuestro calendario, con una base de datos o con cualquier función. Entonces, cuando creamos una función, aquí hay que ponerle una descripción, ¿vale? Esto es una función de ejemplo, que sería, por ejemplo, pues una función para obtener el tiempo, ¿no? Y entonces aquí en la descripción explica que esta función sirve para eso, para obtener el tiempo que hay en una ubicación o localización concreta. Entonces, esta descripción es la que utiliza el asistente para saber cuándo debe utilizar esa función. Es decir, si nosotros le añadimos al asistente una función para obtener el tiempo que hay en una ubicación, y nosotros al asistente le decimos hola, el asistente sabrá que para respondernos al mensaje de hola, pues no necesita obtener el tiempo de una ubicación, porque no le hemos preguntado por el tiempo, ¿no? Es decir que el asistente es lo suficientemente inteligente para saber cuándo necesita utilizar las funciones a las que tiene acceso o no, lo cual está muy guay. Pero lo que nos permite esta nueva funcionalidad es forzarle al uso de una función, es decir, obligarle al asistente a que utilice una función concreta para respondernos. Esto seguramente no vayas a utilizarlo, pero bueno, que sepas que es una opción que existe en esta segunda versión. Otra novedad, pues puedes activar el streaming de mensajes. Esta quizás sí que es más relevante. ¿Qué es esto del streaming? Pues en la versión número 1 de la API de asistentes, tú escribías al asistente, el asistente se pensaba su respuesta y ¡pum!, te la devolvía de golpe. Pues ahora si tenemos el stream activado, en vez de devolvernos la respuesta de golpe, nos la va a escribir poco a poco, como por ejemplo cuando escribimos con ChatGPT, que nos va escribiendo la respuesta poco a poco, pues podemos conseguir que el asistente haga lo mismo. De hecho, si estamos aquí en el Playground y clicamos en este engranaje y clicamos aquí en activar el stream, ¿vale? Yo lo tengo ya activado, y le decimos aquí ahora, hola, explícame qué es el SEO. Lo habéis visto, ¿no? Que ha ido escribiendo poco a poco, palabra a palabra, bueno, sigue haciéndolo, va escribiendo palabra a palabra la respuesta en vez de dártelo todo de golpe. Y la última novedad que he puesto aquí, la última novedad más o menos relevante, es que puedes crear mensajes con el rol de asistente, ¿vale?
En la API de asistentes existe el concepto de hilo, ¿no? Creas un hilo de mensajes y ahí puedes ir añadiendo mensajes al hilo. En la versión 1, tú a un hilo podías añadirle mensajes con rol de usuario, pero no podías añadirle mensajes con rol de asistente. Ahora sí, es decir, puedes crear un hilo con mensajes con rol de asistente fake, ¿vale? Es decir, que no hace falta, para que un hilo tenga mensajes de asistente, no hace falta que esos mensajes de asistente los haya creado de verdad un asistente, sino que puedes añadirlos tú, digamos, no de forma manual, sino a través de la API, pero puedes añadirlos tú, pues simulando que esos mensajes los ha creado un asistente, aunque no haya sido así. Y ahora la pregunta del millón. Si yo ya creé un asistente con la versión 1, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Hay que actualizar algo para que siga funcionando el asistente? Pues bueno, la buena noticia es que no, ¿vale? O sea, si tú creaste un asistente, ese asistente va a seguir funcionando. Va a seguir funcionando por lo menos hasta final de año, ¿vale? Han dicho que la versión número 1, que es la que estará utilizando tu asistente, es decir, si tú creaste un asistente con la versión 1 y ya tienes la integración hecha, sea con BotPress, sea con otra herramienta como VoiceFlow o sea con código propio, si te fijas en esa integración, en una parte del código, en lo que es el header, verás que pone V1, ¿vale? Entonces puedes dejarlo así, que no se va a romper nada, al menos hasta final de año. A final de año probablemente pues dejará de funcionar. Entonces, una acción es no hacer nada y esperar a final de año. Y otra opción es migrar a la versión 2, ¿vale? Puedes migrar a la versión 2 pues para beneficiarte de todas estas novedades, ¿vale? Imagínate, si ahora quieres establecer pues, el número máximo ese de tokens para que el asistente no consuma tanto, o quieres cambiar la temperatura, ¿vale? Pues entonces vas a tener que migrar a la versión 2. Migrar a la versión 2 no significa que vas a tener que crear el asistente otra vez, ¿vale? Es decir, los asistentes que tú has creado, digamos que los puedes consumir a través de la versión 1 o a través de la versión 2, ¿vale? Lo único que vas a tener que cambiar realmente es el código de la integración, es decir, el asistente lo puedes dejar como está, simplemente lo que tendrás que hacer es cambiar el código que estás utilizando para conectarte a ese asistente. Es decir, si has creado un asistente con BotPress, pues el código ese que hay dentro de BotPress, que es el que permite conectar BotPress con la API de asistentes, pues tendrás que cambiarlo para poder utilizar la versión 2. Entonces, ¿qué hay que cambiar concretamente? Pues depende de la complejidad del asistente que hayas creado. Es decir, si tú con la versión 1 creaste un asistente que no utilizaba tools, es decir, era simplemente un asistente con instrucciones, ¿vale? Pero no tenía acceso a ningún tipo de documento, ni tampoco tenía acceso a ningún tipo de función, pues lo único que vas a tener que cambiar en tu código realmente es pues el V1 por V2, ¿vale? Cambiando este parámetro en el header, pues va a seguir funcionando todo correctamente, y ya una vez que has cambiado el parámetro en el header, pues puedes cambiar un poco el código pues para añadir estos nuevos parámetros de configuración y así pues poder modificar la temperatura y todo lo que hemos hablado. Si resulta que tu asistente, el que creaste, sí que está utilizando tools, es decir, tenía acceso a documentos o tenía acceso a una función, entonces sí que te va a tocar cambiar parte del código, ¿vale? Porque los endpoints que tienen que ver con las funciones, los endpoints que tienen que ver con la herramienta de retrieval, el code interpreter y todo esto, esos endpoints sí que ha cambiado parte del código porque ahora hay conceptos nuevos, ¿vale? Ahora ya no es retrieval, es file search, tenemos el concepto de vector store. Entonces, en ese caso, si quieres migrar de la versión 1 a la versión 2, sí que vas a tener que hacer cambios de código. Esto significa que si tú tienes un asistente creado que utiliza tools y coges y cambias el V1 que hay en el código por el V2, el asistente te va a dejar de funcionar, ¿vale? Es decir, si quieres cambiar del V1 al V2, en ese caso vas a tener que cambiar, además del numerito, vas a tener que cambiar parte del código. ¿Y qué pasa con mi curso? Porque no sé si lo sabes, pero yo tengo un curso en el que justamente enseño a utilizar esta API de asistentes, ¿vale? Es el curso de construcción de asistentes de inteligencia artificial. Tengo un par de vídeos en el canal, bueno, uno concretamente donde te explico exactamente qué es lo que enseño en el curso, que también está aquí explicado. Dejaré este enlace, por supuesto, en la descripción. Entonces, ¿qué va a ocurrir con mi curso? Pues lo que estoy haciendo es estoy actualizando el contenido, ¿vale? Voy a actualizar todo el contenido para adaptarlo a esta segunda versión, es decir, para que los alumnos, la gente que hayáis comprado el curso, pues podáis hacer la migración de la versión 1 a la versión 2 y podáis aprender a configurar estos parámetros que os he explicado, que son parámetros que van a permitir que construyas un asistente, pues lo que hemos dicho antes, un mejor asistente y un asistente con los costes más controlados, es decir, un asistente más económico. Entonces, si ya eres alumno del curso, si ya lo has comprado, no te preocupes, a lo largo de esta semana subiré todo el contenido actualizado, os avisaré además por email y va a ser gratis, es decir, lo voy a actualizar, no os voy a cobrar más por acceder al contenido actualizado. Si no has comprado el curso y te interesa, pues mira, tengo aquí una waitlist que la he vuelto a activar porque la tenía desactivada. Entonces, si te apuntas a esta waitlist, ¿vale? Si metes aquí tu email, pues cuando actualice todo el contenido del curso, que ya digo que será a lo largo de esta semana, pues si dejas aquí tu email, pues te avisaré
comunicándote pues que ya he actualizado todo el curso, todo el contenido del curso y que si quieres pues puedes comprarlo. El precio del curso es este que vemos aquí, que es el precio con el que lo lancé. Aunque, si te soy sincero, no sé si quizás lo vaya a subir un poco, ¿vale? Al final estoy grabando contenido nuevo que van a hacer que el curso sea mejor, pues quizás lo suba. Si te apuntas a la waitlist, te mantendré este precio, ¿vale? Es decir, si te apuntas a esta waitlist y el viernes te escribo diciendo que ya he actualizado todo el contenido del curso, pues aunque yo haya subido el precio del curso, este precio te lo mantendré y podrás comprarlo por el precio que pone aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante, que te haya ayudado a entender todas las novedades de esta segunda versión. Te animo a que si no has utilizado la primera versión, pues oye, que le eches un vistazo a esta segunda, porque la verdad que es una versión pues bastante mejor. Sobre todo el poder utilizar modelos fine-tuneados va a ser, creo que, súper útil, porque te va a permitir crear un asistente de verdad que responda como tú quieras. El tema de poder configurar el número máximo de tokens también lo considero importante porque es lo que te va a permitir controlar el coste. En general, creo que todas las funcionalidades que han añadido son bastante acertadas y tiene pinta, bueno, pues que van por el camino correcto. Yo, si te soy sincero, tenía un poco de miedo porque pensaba o temía que OpenAI no fuera a lanzar esta segunda versión tan pronto. Porque al final, la primera versión la lanzaron en noviembre, después ocurrieron muchas cosas, ocurrió el despido de Sam Altman, bueno, pues otros competidores han lanzado pues modelos que compiten bastante contra los de OpenAI, o sea, Anthropic lanzó Cloud 3, que son modelos bastante buenos, Google lanzó Gemini y cosas por ahí, y la semana pasada pues Meta lanzó Llama 3, ¿no? Entonces estaba viendo como mucho movimiento dentro de lo que son los competidores de OpenAI y tenía miedo de que dejara OpenAI este producto en un cajón, ¿vale? Que decidiera poner foco pues en lanzar GPT-5 o en Sora o en alguna cosa de esas, ¿no? Yo creo que confían de verdad en este producto y tienen pinta de que lo van a seguir iterando y lo van a seguir mejorando. O sea que para todos los que utilizamos este producto pues son muy buenas noticias. Así que nada, lo dicho, espero que te haya resultado interesante. Seguramente suba más vídeos al canal pues hablando de esta nueva segunda versión de la API. Y lo dicho, si eres alumno del curso, pues esta semana te mandaré un email avisándote de que ya he actualizado todo el contenido. Y si no has comprado el curso todavía, pues oye, apúntate que la waitlist, te aviso que seguro que el curso no te va a defraudar. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos.